de la Marti y del ECA para charlar un poquito sobre estos temas. Bueno, gracias, Pabli. Buenas noches a todos. Espero que se vea bien la presentación de forma completa. El día de hoy, bueno, tocó hablar de obstetricia, de un tema muy importante en lo que es la obstetricia, que es la amenaza de parto pretérmino, y entre otras cosas vamos a hablar de otros temas importantes también. Principalmente, antes que nada, quiero agradecer a la guardia al staff de médicos de obstetricia de la guardia del día miércoles de la Maternidad Martín, principalmente a la doctora Victoria y a Eli, que la vi que está conectada también. Muchas gracias porque me ayudaron a confeccionar este seminario. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre la amenaza de parto pretérmino. Dentro de los contenidos de este seminario vamos a hacer una introducción, hablar un poco de definiciones, vamos a interiorizarnos en cómo hacemos un diagnóstico, cuáles son las manifestaciones clínicas y qué vamos a hacer como médicos, qué conducta vamos a tomar y qué tratamiento vamos a indicar a esta paciente frente al cuadro de amenaza de parto pretérmino. Y también vamos a hablar un poquito de la ruptura prematura de membranas. Bien, para comenzar a introducirnos un poco en el tema, tenemos que saber que por año en el mundo se producen 15 millones de nacimientos pretérminos. Y que de estos bebés pretérminos, estos 15 millones, de ellos 1 millón de niños mueren en un año por complicaciones, principalmente por una neumonía, como la primera causa. Entonces, como médicos tenemos que saber definir y conocer los diferentes cuadros que podemos encontrar en nuestras pacientes. Principalmente el parto prematuro se define como el nacimiento del recién nacido vivo ocurrido entre las 22 y las 36 semanas de gestación. En cuanto a lo que es amenaza de parto pretérmino, que es el tema del día de hoy, va a ser aquella paciente que consulte y que se encuentre con un cuadro de contracciones uterinas, de dinámica uterina, nosotros le decimos dinámica uterina, a aquellas contracciones que son una contracción en 10 minutos de una prolongación de 25 a 30, de una duración de 25 a 30 segundos. Y esto se tiene que mantener por lo menos 1 hora. También asociado a el borramiento, o sea, cuando hago un tacto vaginal y evalúo a mi paciente, voy a encontrar un borramiento menor o igual al 50% y una dilatación de 3 centímetros o menos. A diferencia de lo que es un trabajo de parto pretérmino, que va a ser la misma paciente con dinámica uterina similar o incluso mayor, pero a diferencia del anterior va a tener una modificación cervical mayor, es decir, 4 centímetros o más de dilatación cervical y un mayor borramiento. Y lo que es el concepto de viabilidad fetal es aquel edad gestacional que se encuentra al límite de la viabilidad del feto, que son los embarazos aquellos que se encuentran entre las 23 y las 25 semanas, de acuerdo a la menorrea y la edad gestacional estimada por ecografía. Entonces, una vez que definimos lo que es amenaza de parto pretérmino y la prematurez, tenemos que saber que se puede categorizar. Se puede categorizar de acuerdo a la edad gestacional y se puede categorizar de acuerdo al peso al nacer. Según la edad gestacional, nosotros tenemos 2 grandes grupos, los pretérminos menores de 32 semanas y los pretérminos mayores a 32 semanas. De los menores a 32 semanas, quizá esto es algo más, una categorización neonatal, que tenemos los prematuros extremos, que son aquellos que se encuentran entre las 22 semanas y las 27,6, y los muy prematuros, que son aquellos que se encuentran entre las 28 y las 31,6. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de obstetricia. Y en cuanto a los prematuros de mayores de 32 semanas, tenemos los prematuros moderados, aquellos entre las 32 y las 34, y los prematuros tardíos, o también lo pueden encontrar como late preterm, que son aquellos que se encuentran entre las 34 y las 36 semanas. Además de la categoría de la edad gestacional, dijimos que podíamos categorizarlo de acuerdo al peso en el momento del nacimiento. Tenemos los micronatos o los neonatos fetales, que son aquellos que se encuentran entre los 500 y 750 gramos. Los recién nacidos de bajo peso extremo, que son aquellos que se encuentran menos del kilo, menos de los 1000 gramos. Y los recién nacidos de muy bajo peso, que son aquellos menores a 1,5 kilos. Bueno, entonces, una vez que sabemos cómo categorizarlos, tenemos que tener en cuenta cuáles son las complicaciones, cuáles son las causas que van a aumentar la morbi-mortalidad de este recién nacido. Dentro de las que se encuentran a corto plazo, es decir, más en la inmediatez del nacimiento, tenemos principalmente la depresión al nacer, el síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular y sepsis, entre otras importantes también. Y dentro del largo plazo, es decir, complicaciones que podemos encontrar o morbilidades que podemos encontrar
en los meses posteriores o incluso en el desarrollo madurativo del paciente son parálisis cerebral, displasia broncopulmonar, retraso mental y madurativo, déficit del neurodesarrollo, menor rendimiento escolar, entre otras. Entonces, una vez que sabemos que lo que implica la prematurez, nos preguntamos, ¿por qué se produce una amenaza de parto pretérmino? ¿Por qué se produce un parto pretérmino? Entre un 40 y un 50% de las causas son de forma idiopática o espontánea, es decir, se desconocen. Un 30% sí la podemos acreditar y la podemos culpar a la ruptura prematura de membranas, principalmente aquellas relacionadas con las causas infecciosas, que eso lo podemos pesquisar y tratar en un momento oportuno. Y en un 25% restante van a ser atribuibles a indicaciones médicas que por una causa materna o una causa fetal decidió tener un nacimiento pretérmino. Entonces, dijimos que un 40-50% de las causas se daban de forma espontánea. Y este parto pretérmino de forma espontánea lo vamos a considerar dentro de un síndrome. ¿Por qué? Porque este síndrome va a englobar un conjunto de signos y síntomas que son causados por diferentes variables, como por ejemplo una sobredistensión uterina, una isquemia uterina, causas infecciosas, causas genéticas, causas inmunológicas, enfermedades del cérvix, desórdenes endocrinos, entre otras. Son un conjunto de variables que pueden actuar y generar este cuadro de conjunto de signos y síntomas que engloban este síndrome de amenaza de parto pretérmino. Entonces, sabemos definir el parto pretérmino, sabemos qué es la amenaza de parto pretérmino y cuáles son sus categorías. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Si estamos en una guardia o estamos en un consultorio, tenemos que identificar y saber que una paciente embarazada que viene y consulta por contracciones, volvemos a definir, y si estas contracciones son de 1 cada 10 minutos, de 25 a 30 segundos, por más de 1 hora, y además, esta paciente, cuando yo le hago el examen vaginal, encuentro que tiene una dilatación de 3 centímetros o menos, o 50% de borramiento o menos, porque recordemos que más se iba a englobar en lo que es el trabajo de parto, todo ello comprendido en una edad gestacional entre las 22 y las 36 semanas, estamos frente a un cuadro de una amenaza de parto pretérmino. Pero, de todas formas, nos pueden quedar dudas. Importante para el diagnóstico, ahora vamos a las dudas, pero importante para el diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino, hacer un correcto cálculo de la edad gestacional. Esto lo vimos en el primer seminario que se dio del curso, en el control prenatal, que recordemos que el cálculo de la edad gestacional, de acuerdo a la fecha de última menstruación y la primera ecografía, es importantísimo en el seguimiento de mi paciente. Entonces, la edad gestacional de la paciente va a ser fundamental a la hora de la toma de decisiones, porque si yo sobreestimo, subestimo o hago un error en el cálculo de la edad gestacional, me puede conducir a tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces, la edad gestacional es algo importantísimo a saber diagnosticar y calcular en el momento de la amenaza de parto pretérmino. Bueno, pero entonces, si no, volvemos a que si existen dudas, y si yo estoy en una guardia o en un consultorio y no sé realmente si mi paciente está afrontando una amenaza de parto pretérmino, lo aconsejable es reevaluar clínicamente a la paciente después de 1 a 2 horas del reposo. El reposo, lo ideal sería que quede en una cama haciendo reposo y en unas horas la reevalúo. Si la paciente no presenta más la sintomatología, no presenta más contracciones, y yo la vuelvo a revisar y las modificaciones cervicales son iguales, es decir, que no tiene más dilatación, que el tacto no se modificó, yo lo que puedo hacer con esta paciente es generar un control en las 72 a 7 días posteriores y limitar la actividad, recomendarle que limite la actividad física. Sabemos que las pacientes no todas cuentan con las mismas herramientas, no todas le podemos pedir que limiten su actividad física sea de actividad laboral o actividad de cuidar sus otros hijos. Bueno, y sabemos que las pacientes no todas cuentan con las mismas posibilidades. Entonces, ante no poder hacer un buen seguimiento o presentar de nuevo los síntomas, recalcar a la paciente, que la paciente comprenda que si reinician los síntomas tiene que volver a consultar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en el momento del consultorio previo a todo esto para prevenir que aparezca una paciente con una amenaza de parto pretérmino o que tengamos luego un nacimiento pretérmino? Principalmente aconsejar sobre estilo de vida y sobre el abandono de los hábitos tabáquicos, el alcohol, el consumo de sustancias, explicar a la paciente, tomarnos el tiempo y aconsejarle sobre el abandono de estos hábitos.
hacer una buena pesquisa de infecciones. Sabemos que muchas de las pacientes que consultan a la guardia presentan infecciones urinarias o bacteriurias o vaginosis no tratadas. No se realiza un correcto y oportuno tratamiento de la infección en el consultorio en el momento de APS, y eso es importantísimo porque puede prevenir partos prematuros y las comorbilidades que eso implica. Un cuidado odontológico. Sabemos el temor que presentan los odontólogos al momento de la paciente embarazada y que no realizan o postergan un tratamiento y luego se genera una complicación aún mayor. Y también la suplementación nutricional, que bueno, vamos de nuevo con las posibilidades de la paciente. Sabemos que a todas nos encantaría indicarle una alimentación saludable y variada, pero bueno, algunas no se lo permite su condición socioeconómica. Así que bueno, eso vamos a tener que dialogarlo con la paciente. Y en el caso de diagnosticar o identificar algún déficit, intentar suplementarlo con ácido fólico, hierro o el déficit que la paciente carezca. Y bueno, ya esto un poco más avanzado en lo que es la obstetricia, pero en el caso de la prevención secundaria, mujeres embarazadas, lo que podemos hacer es identificar a aquellas que tienen factores de riesgo para tener una amenaza de parto pretérmino, y realizar el pedido ecográfico de la medición de la longitud cervical, es decir, la longitud del cérvix uterino. Esto se puede repetir cada 2 semanas. Las pacientes con mayor riesgo o riesgo aumentado van a ser aquellas pacientes que tienen 3 o más partos pretérminos, aquellas pacientes que tuvieron abortos, pero no abortos tempranos, sino abortos en el segundo trimestre, entre las 17 y las 33 semanas, o aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de una conización cervical, en donde puede haber algún acortamiento cervical. Entonces, a través de la medición ecográfica, yo puedo alarmarme y tomar una conducta de derivación, o en el caso de que yo sea el médico de control, indicarle algún tratamiento, sea desde progesterona, que se utiliza, o incluso un cerclaje cervical para, en el caso, por ejemplo, de una incompetencia ismico-cervical. La longitud cervical, tengan en cuenta que va a ir cambiando y variando y acortándose de acuerdo a la edad gestacional, es inversamente proporcional. A mayor edad gestacional, mayor acortamiento o menor longitud cervical. Bueno, y mínimo para comentar cuáles son las contraindicaciones del cerclaje cervical, que esto es algo más avanzado, pero bueno, para que sepan, cuando absolutamente no le voy a indicar un cerclaje a mi paciente es cuando tengo un trabajo de parto activo, cuando tengo una clínica de corioamnionitis, que ahora más adelante lo vamos a ver, cuando tengo una hemorragia vaginal activa, profusa, no vamos a indicar un cerclaje, cuando tengo rotura prematura de membranas, o cuando tengo un compromiso de la salud fetal, o, bueno, una malformación fetal o una muerte fetal, no estaría indicado hacer un cerclaje. Entre paréntesis, cerclaje es otro capítulo aparte. Bueno, entonces hicimos la definición, hicimos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con la paciente? ¿Qué conducta médica tomamos? Principal es saber que el objetivo en esta paciente es prolongar el embarazo por 48 horas. ¿Para qué? Para lograr la maduración pulmonar del feto. En el caso de no tener las herramientas o no tener el efector adecuado para lograr una maduración pulmonar, ¿para qué? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Trasladarla a la paciente a un efector en donde yo pueda hacer la atención adecuada de la misma. Entonces, ¿qué voy a utilizar para realizar y para lograr mi objetivo? La terapia tocolítica. ¿Qué es la terapia tocolítica? Son drogas que se utilizan para inhibir las contracciones, es decir, útero inhibición. De elección, la droga más elegida, porque es la que menor efectos adversos tiene, es la nifedipina. La nifedipina es un bloqueante de los canales de calcio, lo que hace es disminuir el calcio libre y lo que permite es la relajación muscular. Y bueno, se realiza como de elección porque tiene menores efectos adversos. El tratamiento, van a ver que estas drogas son drogas que tienen una dosis inicial y luego un mantenimiento, y tienen, por supuesto, una dosis máxima. Esta se inicia de 10 a 20 miligramos. Si es necesario, se puede repetir. No se debe superar los 60 miligramos por hora. Tiene un mantenimiento que se mantiene hasta que cesan las contracciones, y una dosis máxima por día. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones? Principalmente en aquellas pacientes que tengan hipotensión. Si tenemos una presión de 90 a 60 o menor, vamos a preferir indicar otra droga y no utilizar la nifedipina. Entre otras contraindicaciones tenemos, menos frecuentes, la insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis aórtica, patología vascular, isquemia miocárdica. Bien, entonces, en el caso de que no podamos utilizar la nifedipina porque está contraindicada, optamos por usar los antagonistas del receptor de oxitocina. El atosiban. El atosiban es una droga que actúa exclusivamente sobre el miometrio. Está muy bueno eso porque no tiene
no actúa en otro sitio y genera menor cantidad de efectos adversos. Y tiene limitado pasaje transplacentario. El atosiban se utiliza en 3 etapas. Es un tratamiento que se logra una primera etapa con una ampolla endovenosa a pasar en no menos de 1 minuto. Luego tiene una segunda etapa con una dosis de carga que dura aproximadamente 3 horas y una tercera etapa con una dosis de mantenimiento. Y hay una dosis total que es en 48 horas no debe exceder los 330 miligramos. Esto es muy farmacológico, quizás no es tan importante, lo más relevante es que sepan que son medicaciones que se utilizan en diferentes etapas o diferentes dosis y cuáles son los efectos y las contraindicaciones. Y bueno, y en el caso que tengamos que optar por otra droga, tenemos los beta-miméticos, pero realmente no son indicados, no son de elección en la obstetricia por el mayor riesgo de reacciones adversas que presentan. Los disponibles en Argentina son la exoprenalina, la isoxsuprina y la ritrodrina. La exoprenalina es la más elegida porque tiene menos efectos adversos. Dentro de los efectos adversos maternos, bueno, desde los más severos, a saber, tenemos edema agudo de pulmón, que no es poco frecuente, y arritmias cardíacas severas. Y entre otros tenemos taquicardia, palpitaciones, que esto vamos a ver tiene que ver con la cantidad y el ajuste de dosis de esta droga, dolor torácico, náuseas, vómitos, disnias, cefaleas, hipopotasemia. Tiene cantidad de efectos adversos. Y en cuanto a los efectos adversos fetales, también se puede presentar con taquicardia y disminución del flujo uteroplacentario. Bueno, en el caso de elegimos la exoprenalina, es una droga que se utiliza por un goteo de 7 gotas por minuto, una bomba de difusión de 21 microgotas minuto. Estas drogas, si hay que elegir cómo utilizarlas, hay que elegir la bomba de difusión, porque es mucho más específica y tiene menor rango de error y menor rango de pasarnos de medicación. Y para aumentar la dosis, para ajustar la dosis, siempre tengo que tener en cuenta los signos vitales de mi paciente, de tener un pulso, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto o menor. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y no contar solamente del servicio de enfermería, sino también en mi paciente que yo tengo internada y estoy administrando la medicación, ir y controlar a mi paciente, tener una presión mayor a 90-50 y también una frecuencia cardíaca fetal de 160 latidos por minuto o menos. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones absolutas? Aquellas pacientes con cardiopatías, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con hipertensión arterial inestable, diabetes mal controlada, asma grave o lupus. Como verán, estas drogas son drogas que deberían utilizarse en pacientes con una evaluación cardiovascular pertinente. La mayoría de las pacientes llegan a la guardia o llegan a la consulta sin una evaluación. No tenemos acá cardiología para que sea evaluada. En otros efectores sí tienen servicio de cardiología, pero sin embargo esto no se tiene tan en cuenta, así que a la hora de indicar una droga hay que saber qué efecto adverso tiene. Y bueno, otra de las drogas que se puede utilizar es la indometacina, que la indometacina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a través de inhibir la enzima ciclooxigenasa. Lo que se recomienda es en embarazos menores a 32 semanas y en embarazos sí oligoamnios. Y bueno, se utiliza también cuando hay fracaso de la uteroinhibición con las otras drogas antes mencionadas. Las dosis pueden ser dosis de forma rectal o de forma oral y no la debo utilizar en forma prolongada o en embarazos por arriba de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque está relacionado con un aumento en la constricción, en el cierre del ductus arterioso y además también un aumento de los oligoamnios y en un aumento de la hipertensión pulmonar, de la presión pulmonar secundaria. Bien, entonces dijimos que todas estas drogas las utilizamos para frenar las contracciones y que las contracciones las frenábamos para lograr la maduración pulmonar fetal. Entonces, ¿qué es la maduración pulmonar fetal? Se considera que la maduración pulmonar es el estado óptimo que le permite al tejido del pulmón realizar la ventilación correspondiente para adaptarse y lograr la vida extraútero. Entonces, el pulmón fetal, que todos lo estudiamos en la carrera, se sabe que la capacidad de ventilación del pulmón radica en sintetizar y secretar el complejo surfactante en la calidad y cantidad adecuada. Entonces, en el 2007 se hizo una revisión de la Biblioteca Cochrane de 21 estudios que evaluaron el uso de los corticoides, es decir, la corticoterapia, en la estimulación de la maduración pulmonar fetal. Y se observó que se redujo
no solo el riesgo de muerte neonatal, sino que también la reducción de la incidencia del síndrome de distrés respiratorio y la reducción de hemorragia cerebral, que como vimos anteriormente eran las complicaciones que frecuentemente se encontraban en el corto plazo. Entonces, se indica y se demostró luego de estas revisiones que la administración de corticoides entre las 24 y las 34,6 semanas de gestación es una medida muy eficaz para disminuir la mortalidad y la morbilidad perinatal. ¿Cuándo la debo realizar? Su máximo beneficio se encuentra cuando el parto, es decir, yo tengo la amenaza de parto pretérmino, entonces el máximo beneficio lo voy a encontrar cuando la amenaza de parto se encuentra entre las 24 y los 7 días posteriores. Es decir, cuando el parto se produce entre las 24 y los 7 días posteriores a realizada la medicación. Se observó que a 8 horas de la primera dosis se encuentra el beneficio inicial y que a las 48 horas de iniciada la corticoterapia se observa un beneficio máximo. Entonces, solamente estará indicada su administración si existe una previsión, es decir, que si yo puedo estimar que el parto se va a realizar de forma prematura en los subsiguientes 7 días. Por lo que tengo que concluir que no lo debo utilizar por si acaso o en forma rutinaria. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Hay 2 drogas, principalmente la betametasona es la más utilizada. Se utilizan 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Esto se puede hacer con la paciente internada o se puede realizar de forma ambulatoria en el centro de salud. Y si no, se puede utilizar dexametasona, pero estas son 4 dosis, todas son intramuscular y son 6 miligramos cada 12 horas. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de hacer una terapia con corticoides? La tuberculosis en actividad, la porfiria y la descompensación diabética. Pero las pacientes diabéticas sí puedo hacer una corticoterapia. Si la paciente tiene diabetes y utiliza es insulino dependiente, lo que yo debo hacer es aumentar la frecuencia de los controles y corregir el ajuste de la insulina. Bueno, y para hablar un poco de lo que es el sulfato de magnesio lo vimos la clase pasada con los trastornos hipertensivos y la preeclampsia, pero también lo vamos a ver acá porque lo que me sirve es para reducir la morbilidad neonatal a través del neurodesarrollo. Actúa en el sistema nervioso central fetal. ¿Cuándo lo voy a utilizar? En caso de riesgo inminente de parto pretérmino, en caso de riesgo inmediato de parto. ¿Cuándo lo debo iniciar también? Cuando tengo embarazos menores de 32 semanas. En embarazos mayores de 32 semanas no estaría indicado. ¿Qué se demostró? ¿Qué beneficio se demostró con el sulfato de magnesio? Es que disminuye de un 30 a un 40% de riesgo la disfunción motora gruesa y parálisis cerebral de moderada a severa en el recién nacido. Y también es una droga que principalmente la debo utilizar con una bomba de infusión porque tiene múltiples contraindicaciones, como vimos también en la clase anterior. Esto es algo que también tienen que tener en cuenta. Son muchos temas el día de hoy, no puedo profundizar en todos, pero hay cuestiones de farmacológicas que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta en el caso de que estén frente a una paciente embarazada o que hagan algún trabajo en obstetricia. Bueno, y esta es también una droga que se utiliza con una dosis de ataque y luego se hace una dosis de mantenimiento. La droga se va a utilizar o se va a indicar hasta el nacimiento o hasta que se completen 12 horas de infusión. En el caso de que no se produzca el parto, debemos recordar suspender la medicación porque en el caso de una intoxicación es una droga que actúa en la parte del sistema motor y puede generar hasta una depresión respiratoria de mi paciente. Entonces, es una droga que hay que tener de cerca, como decíamos también con los uteroinhibidores. Bueno, y dejando un poco de lado, cerrando un poco el capítulo de amenaza de parto prematuro y entrando en lo que es la rotura prematura de membranas, bueno, para definirla también tenemos que saber que es la ruptura espontánea de las membranas ovulares al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto, antes de las contracciones y del inicio del trabajo de parto, y la vamos a subdividir en 2 grandes grupos. Uno va a ser en la rotura prematura de membranas en una paciente con un embarazo de término, es decir, un embarazo mayor a 37 semanas, y otra va a ser la rotura prematura de membranas en un embarazo pretérmino, en un embarazo menor a 37 semanas. Un poco de números, tenemos que saber que la ruptura prematura de membranas puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero bueno, está más asociado con los embarazos pretérminos, como dijimos antes, estaba en un 30% relacionado con las amenazas de parto pretérmino y principalmente cuando se relaciona con los procesos infecciosos. Entonces, hay 2 entidades que van a aumentar significativamente el riesgo tanto materno como fetal, que van a ser la infección y la prematurez, y más si se asocian a la ruptura prematura de membranas.
Bueno, factores de riesgo para rotura prematura de membranas, un montón. Dentro de los factores maternos tenemos antecedentes de la paciente en otros embarazos de rotura prematura, amenaza de parto pretérmino, si tuvo hemorragias del primer y segundo trimestre, bueno, y otros factores que podemos pesquisar, como dijimos anteriormente, hacer una prevención primaria, como el tabaquismo, la drogadicción, la anemia, los déficits nutricionales, el bajo peso, que eso sí lo podemos pesquisar en consultorio en APS. Y otros factores uteroplacentarios que podemos tener, como anomalías uterinas, el útero tabicado, la presencia de incompetencia ismínco-cervical, cuando hablábamos un poquito antes de cerclaje, si la paciente tuvo una conización cervical por alguna lesión cervical, la sobredistensión uterina, que la vamos a ver en una paciente, por ejemplo, diabética con polidramnios o en un embarazo múltiple, infecciones, etc. Son varios los factores de riesgo para una rotura prematura de membrana. Y para hablar un poco de diagnóstico de la bolsa rota, tenemos que saber que el 90% de confirmar los casos de bolsa rota de rotura prematura de membranas va a ser principalmente con un buen diálogo con mi paciente, si yo hago una anamnesis adecuada, si yo a la paciente le hago un correcto interrogatorio, me cuenta el relato de la pérdida de líquido, el tiempo de evolución, el volumen, las características, en qué momento, cómo lo sintió. Y además, a esto le agrego, colocar un espéculo y la observación directa de líquido amniótico, yo realizo el 90% de diagnóstico de los casos. Obviamente que a esto le voy a adosar el examen obstétrico de la paciente. Pero bueno, esto es lo más importante a tener en cuenta. En el caso de que existan dudas, se pueden utilizar métodos complementarios, que realmente acá en la guardia no los utilizamos, no lo tenemos. Uno de ellos es observar, se coloca sobre el portaobjetos líquido amniótico, se observa al microscopio, que acá no tenemos, y el líquido amniótico, cuando está adentro, se observa una imagen característica que es de hoja de lecho. Y después otro test es el test de nitracina, que lo que evalúa es el pH. En el caso de tener un pH más alcalino, aumenta la especificidad para hacer un diagnóstico de hidrorrea y de rotura prematura de membranas. Y otra herramienta que creo que es la más utilizada por la frecuencia de hoy en día es la ecografía, que lo que hacemos es medimos el líquido amniótico. Y bueno, dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que tener en cuenta, que son muy frecuentes, una consulta muy frecuente en la guardia es, la pérdida del tapón mucoso, flujo vaginal no tratado o flujo vaginal fisiológico del embarazo, la pérdida de orina, la paciente se olvida que en los embarazos de término la panza pesa sobre la vejiga y tiene pérdida de orina inconsciente y ella la puede confundir con el líquido amniótico y el semen postcoital también es una consulta frecuente. Bueno, ¿qué hago con esta paciente? ¿Cuál es el manejo inicial? Primero, confirmo el diagnóstico, que dijimos que el 90% lo hacía con un espéculo y con un diálogo. La interno a la paciente y cuando la interno confirmo, como dijimos de nuevo, la edad gestacional. La edad gestacional es como el gol estándar en este caso, la amenaza de parto prematuro y la rotura prematura de membranas. Y también, por supuesto, tengo que documentar por alguna herramienta el bienestar fetal. En base a ello, yo voy a optar y a idear un plan de manejo, un momento y tipo de nacimiento. O sea, cómo voy a manejar a la paciente, qué le voy a plantear y qué tipo de nacimiento podemos esperar en qué momento. Entonces, para resumir un poco, porque había muchos caminos, muchas variables, hice un cuadro de acuerdo a la edad gestacional, qué medidas generales voy a tomar y qué medidas en particular voy a tomar con cada paciente. Recordemos que en menos de 24 semanas teníamos el límite de la viabilidad fetal. Entonces, en este caso, lo más fundamental va a ser hablar con la paciente y con los familiares e informarle los riesgos y el pronóstico conservado que tiene en este cuadro una rotura prematura de membranas con un embarazo menor de 24 semanas. Voy a evaluar si realizo maduración pulmonar o no, pueden ser 24 semanas o pueden ser 18. Si utilizo o no neuroprotección, antibiótico terapia y bueno, debería considerar en el caso de que esté más cerca a las 24 semanas, la atención de un cuidado neonatal. En el caso que esté frente a una paciente de 24 a 36 semanas, bueno, dentro de las medidas generales siempre voy a hacer la toma de cultivos. ¿Cuáles van a ser los cultivos que voy a tomar? El urocultivo y el cultivo vaginal. Sin importar de que tenga una hidrorrea, se puede tomar un cultivo vaginal en base a una pesquisa de alguna infección. Voy a hacer un control ecográfico para evaluar el bienestar fetal y le debería solicitar un laboratorio principalmente para evaluar los glóbulos blancos y la PCR
en búsqueda de infecciones. Este laboratorio lo puedo repetir cada 72 horas para evaluar si se modifican la cantidad de glóbulos blancos y la PCR. Voy a realizar, sí, maduración pulmonar, la neuroprotección. Recordemos que el sulfato de magnesio dijimos que lo íbamos a utilizar en parto inminente en menores de 32 semanas. Sí voy a utilizar antibiótico terapia, que ahora la vamos a comentar, y sí voy a charlar con mi neonatólogo, mi cuidados de neonatología de mi efector. Y le voy a comentar de la paciente. Y en caso de pacientes de 34 y 36 semanas, lo mismo, voy a tomar cultivos. Dentro de las medidas generales le voy a informar y a educar sobre la higiene. Y el control ecográfico también lo vamos a tener. Y en este caso vamos a evaluar 34 semanas, 35, podemos tomar una conducta expectante, podemos realizar maduración pulmonar, aunque sea de forma incompleta. Un corticoide quizás a veces sirve un poco más para, por más allá de que sean 34 o 6 semanas, sí se va a instalar la antibiótico terapia y sí vamos a avisar a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en el caso de un embarazo de 36,4, 36,6, más al extremo, podemos, sí, tenemos una paciente con rotura prematura de membranas y es por encima de las 24 horas de la bolsa rota o tiempo incierto, la paciente no sabe, no recuerda, hace 4 días que rompió la bolsa, se puede tomar una conducta más intervencionista y hacer una estimulación o una inducción al trabajo de parto. Y en pacientes con embarazos mayores a 37 semanas, vamos a optar por una conducta expectante. Como promedio tomamos las 12 horas de bolsa rota para esperarla, que la paciente comience de forma espontánea con el trabajo de parto, y si no, sí se puede hacer una estimulación o una inducción al trabajo de parto. Y en el caso de antibióticos, lo vamos a tomar si la paciente tiene la pesquisa de estreptococo hecha y es positiva, o si tiene algún antecedente, y bueno, si no realizo cultivos, no es necesario realmente. Entonces, ¿en qué pacientes? Estas serían las conductas de acuerdo a la edad gestacional, pero independientemente de la edad gestacional, ¿en qué pacientes yo voy a interrumpir el embarazo, no voy a esperar y no voy a tomar una conducta expectante? En aquellas pacientes con una coriamnionitis clínica, en aquellas pacientes con un desprendimiento de placenta, que es otro cuadro, que es una urgencia obstétrica, y en pacientes con muerte fetal o malformaciones fetales o con compromiso de la salud tanto materna o fetal, en esas pacientes no voy a esperar. Y con lo que respecta a la antibiótico terapia en la rotura prematura de membranas, de nuevo nos presentamos frente a dos grandes grupos, la rotura prematura de membranas en los embarazos pretérminos. Esto es fundamental que lo sepan y lo conozcan, es un consenso unánime que la paciente debe recibir antibiótico terapia profiláctica, y en las pacientes con rotura prematura de membranas, pero de un embarazo de término, como decíamos anteriormente, la paciente va a recibir antibiótico si la bolsa está rota de más de 12 horas o si tiene criterios de profilaxis para el estreptococo. ¿Cuáles son los criterios de profilaxis? Recordemos que el estreptococo beta-hemolítico se tiene que pesquisar en el centro de salud, entre las 35 y las 37 semanas. Si no se cuenta el cultivo, bueno, no se realizó en el momento en que se debía realizar. En el caso de no tenerlo o tener antecedentes de infecciones urinarias, de estreptococo beta-hemolítico, hay que hacer una profilaxis. Se opta por 2 antibióticos, la penicilina es la que utilizamos acá en la maternidad Martins, se utilizan 5 millones endovenosos de dosis de ataque, seguida de 2.500.000 cada 4 horas hasta el parto, o también se puede optar por ampicilina, y en el caso de alergia a las drogas se utiliza la clindamicina o la eritromicina. Duración de tratamiento hasta el nacimiento. Bueno, ¿y cuál va a ser el objetivo de la antibiótico terapia? De cubrir a la paciente con antibióticos, de la profilaxis del estreptococo, como dijimos recién, y prevenir que una infección ascienda a la cavidad uterina. Entonces, ¿qué logramos? Es prolongar el embarazo, permitir la corticoterapia, permitir la maduración pulmonar y, de paso, hacer una profilaxis de infecciones. Además, recordemos que no solo estamos hablando del feto, sino estamos hablando de la madre. Una vez que se produce el parto, si hay un ascenso de infección en la paciente en el puerperio, puede presentar un cuadro infeccioso denominado endometritis a causa de una posible infección o que haya ascendido por la rotura prematura. Y además se reduce la morbilidad feto-neonatal debido a la infección. Acuérdense que empezamos el seminario diciendo de que una de las causas, la causa más importante de mortalidad era la neumonía. Bueno, ¿en qué momento se comienzan los antibióticos? En el momento que diagnostico la rotura prematura de membranas. En el caso de una paciente que yo voy a dejar internada, vamos a hacer una fase inicial con antibiótico endovenoso por 48 horas, vamos a optar por un plan de beta-lactámicos con macrólidos y vamos a hacer una segunda fase bioral, o sea, hacemos un tratamiento de 48 horas, 2 días endovenoso y después pasamos a la vía oral.
hasta complementar 7 días si es que sigue adelante el embarazo. ¿Cuáles son las drogas o los esquemas que utilizamos acá en la maternidad Martín? Tenemos un consenso de infecciones obstétricas que se utiliza el esquema de ampicilina, se realizan 2 gramos endovenosos por 48 horas asociado a citromicina y después se puede hacer un mantenimiento con ampicilina. Y si no, tenemos un esquema opcional que es la ampicilina con la eritromicina. Y después se pasa al mantenimiento por vía oral. Bueno, recordemos que en las pacientes con rotura prematura de membranas, nunca es tarde para tomar un cultivo vaginal y rectal. Es importante chequear, además de tomar el cultivo, chequear el cultivo, hablar con el microbiólogo y preguntarle el resultado de los cultivos. Y siempre es importante tener en cuenta que no está indicada la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico porque se encuentra asociada a la presencia, al desarrollo de enterocolitis necrotizante del recién nacido. Y bueno, y independientemente del tratamiento antibiótico que yo esté realizando, si la paciente cambia la clínica, si tiene síntomas o empieza a agregar otros signos, es importante documentarlos y de tener en cuenta que estamos frente a una infección que se agudizó. Bueno, y para ir concluyendo un poco y para no dejar de nombrar el proceso de coriomionitis, que tenemos que tener en cuenta que es un proceso inflamatorio infeccioso que se realiza de forma aguda o se presenta de forma aguda y que lo que se encuentra afectado van a ser las membranas placentarias, el amnios y el corium y la cavidad amniótica, el feto, el cordón y el líquido amniótico. El diagnóstico se realiza de forma clínica con los criterios de Hibs y Coles, dentro de los cuales tenemos criterios mayores, es decir, el criterio mayor que siempre tiene que estar presente va a ser la fiebre materna. La fiebre materna sabemos que es la temperatura axilar igual o mayor a 37,8 y asociado a 2 o más criterios menores, que son la taquicardia materna, cuando tengo la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, taquicardia fetal, un feto con mayor o igual a 160 latidos por minuto, la presencia de leucocitosis en laboratorio, más de 15.000 glóbulos blancos, como decíamos anteriormente, pedir la rutina con glóbulos blancos y PCR, la presencia de irritabilidad uterina. ¿A qué nos denominamos nosotros en obstetricia la irritabilidad? Es cuando hay dolor a la palpación abdominal, a la paciente le duele la palpación, o cuando hay una hiperdinamia uterina, una hipercontractilidad. Y sino también la presencia en el examen clínico de leucorrea vaginal, es decir, un flujo vaginal maloliente. Bueno, este también es otro de los esquemas que utilizamos acá en la maternidad Martín. Sabemos que dentro de fiebre intraparto, bueno, hoy en día con la pandemia, la verdad que fiebre intraparto se nos abrió la puerta al mundo del COVID, pero más allá del COVID tenemos que saber que el 40-70% de las pacientes con embarazos menores a 37 semanas y presentan fiebre, podemos estar frente a un cuadro de coriomionitis. Generalmente es una infección polimicrobiana de múltiples bacterias, entre las cuales podemos encontrar enterobacterias, anaerobios, micoplasma, ureoplasma, estreptococo, y también puede, si no, ser una causa de una infección, por ejemplo, una infección respiratoria o una infección urinaria. Como tratamiento empírico, no esperamos los cultivos, instalamos el tratamiento, hacemos penicilina 5 millones de dosis de carga, como dijimos antes, y luego 2.500.000 cada 4 horas hasta el parto, o ampicilina, y en el caso de alergia, la clinda. Y si pensamos otra sospecha o fuerte de infección, hacemos ampicilina asociado a gentamicina. Bueno, tenemos que tener en cuenta, esto es más para los médicos que se encuentran en la parte de trabajo de parto, que cuando presentamos, una paciente se presenta con fiebre en el momento del trabajo de parto, no siempre tenemos que tener en cuenta una infección. Cuando hacemos una analgesia peridural o cuando utilizamos prostaglandinas, por ejemplo, para una inducción o una estimulación al trabajo de parto, puede aumentar la temperatura corporal. Siempre es importante, más allá de todo, si estamos frente a una paciente con fiebre, tomar cultivos, recordar el hemocultivo y el urocultivo, y a la hora del parto, recordar el cultivo de placenta. ¿Y cómo va a ser el manejo clínico de esta paciente? Bueno, tras 48 horas de presentarse a febril, si mejora clínicamente, si el laboratorio y los cultivos, los laboratorios también, pero los cultivos están pendientes, yo puedo suspender la antibiótico-terapia. Si los cultivos son negativos, bueno, me quedo tranquilo, puedo suspender los antibióticos, y en el caso de tener un cultivo de placenta o hemocultivos positivos, tengo que dirigir el tratamiento al germen y de acuerdo al antibiograma que, bueno, fue brindado por la microbióloga. Y con respecto a la finalización del embarazo, cuando tomo la decisión de finalizar el embarazo, excepto que existan contraindicaciones de otro tipo, la finalización en el caso de coriomionitis se va a optar por la vía vaginal,
dentro de las 6 a 12 horas del diagnóstico, y esto también es un poco más específico, pero en el caso de optar por una cesárea, tenemos que evitar el escurrimiento del líquido amniótico dentro de la cavidad abdominal y lavar con abundante solución fisiológica la cavidad abdominal, pero bueno, esto es un poco más específico de la parte quirúrgica obstétrica. Bueno, y para terminar y concluir, y espero que fueron muchas los temas y fueron muy importantes los temas y muy difícil dar prioridades a cada uno, pero bueno, espero que haya servido. Pero bueno, para concluir, sabemos que la tasa de prematuridad en el mundo está en aumento, que actualmente hay múltiples estrategias para disminuir la mortalidad perinatal, como decíamos anteriormente, el uso de corticoterapia y el uso de sulfato de magnesio, pero si bien estas medidas son estrategias, no reducen la incidencia, no reducen la frecuencia del parto pretérmino, aún realmente no se cuenta con herramientas que disminuyan la tasa de parto pretérmino espontáneo, pero el mensaje para que les quede es que es de suma importancia como médicos, tanto médicos generalistas como médicos obstetras, en detectar de forma temprana aquellas causas y aquellas pacientes con riesgo elevado a través de un buen diálogo con mi paciente sobre los antecedentes personales y obstétricos, y si hago pesquisa o identifico algún riesgo, tratarlo de forma oportuna para evitar, digamos, y tratar de disminuir la tasa de parto pretérmino. Así que bueno, muchas gracias y gracias por su atención. Bueno, Luli, muy bueno.